Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Pues al Señor le plació que trajese hoy su palabra. Y pues el tema lo he titulado Síntomas que me dicen que me estoy alejando de Dios. Síntomas que me estoy alejando de Dios. Cuando una persona acude al médico, primero el médico le pregunta a la persona cuáles son sus síntomas, ¿cierto? Y de esa manera, el poder diagnosticar y poder tratar así la enfermedad. Y pues también pasa con la vida espiritual. Hay síntomas que nos advierten de que estamos enfermando espiritualmente y que si no se da un diagnóstico, un tratamiento, podemos terminar hasta inclusive en muerte espiritual. Amén. No sé si han escuchado un término medicina preventiva. ¿Qué querrá decir medicina preventiva? Previene las enfermedades. Prevenir antes de que sucedan. No hablo tanto de personas porque no es mi ámbito, pero como he estado más relacionada con perros y gatos por la profesión de mi esposo, hablo de ello. En el caso de, por ejemplo, hay una enfermedad que la produce la garrapata y la pulga. Y entonces, para evitar de que el perro sufra de por vida de dicha enfermedad, pues se le coloca un aceitito, una inyección, o puede ser un talco, o puede ser un champú, es decir, hay infinitas maneras para prevenir dicha enfermedad, porque si no, entonces el tratamiento es costosísimo y hay perritos o gatitos que simplemente pierden la vida por no tratarse de manera preventiva. Y así mismo Dios quiere en nosotros, de que apliquemos, seamos una iglesia proactiva, es decir, que nos preparemos para el evento y no una iglesia reactiva que reaccionemos a dicho evento. Voy a hacer primero una demostración. Lian, sé tú mi secretario hoy. Cuando estamos en el primer amor del Señor, ¿cómo estamos? Así, agarraditos, pegaditos. Voy para el servicio todos los domingos, voy a ayunar. El pastor dice, ¿quién va a evangelizar? Yo, ¿cierto? Y estamos en esa euforia. Pero llega un momento, al pasar de los días, los años, y entonces ya empezamos a justificarnos un poco. Llegó una visita hoy domingo. La primera justificación puede ser, hoy viene una visita a casa, no puedo ir al culto. Ya se separó un poquito de Dios. Otra puede ser enfermedad, no lo sé. El trabajo. ¿Qué otra? Ayúdenme. Justificaciones, excusas que nos inventamos. La piscina. Ir a la piscina, o de pronto los niños. Vino la tía Maruja. El aniversario. El partido de fútbol. ¿Cierto? La lluvia, hoy está haciendo mucho frío, yo mejor me quedo en casa. Que vayan al grupo casero otro, yo mejor me quedo. Y cuando vienes a ver, ¿qué pasó, Lía? Ya no está él. No está frío, está congelado. Se soltó. Y como se soltó, ¿qué pasó? Se rompió el vínculo, ¿cierto? Y así nos pasa mucho. Gracias, mi amor. Así nos va pasando a muchos, que empezamos con síntomas leves y no nos damos cuenta hasta que ya nos hemos separado completamente de Dios. Espero que el ejemplo haya sido muy ilustrativo. Bueno,
Si alguien me puede buscar Gálatas 3:3. Uno de los síntomas que vamos a tratar es cuando un cristiano empieza a enfermar, comienza a haber un rechazo espiritual hacia lo espiritual, hacia las cosas de Dios. Otro hermano me busca Salmo. Démosle, pastor, búsqueme Gálatas 3:3. Julián, Salmo 63 del 1 al 6. ¿Qué dice Gálatas 3:3? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminaréis en la carne. Habiendo empezado en el espíritu, ¿cómo empezamos? Agarraditos, ahí pegaditos de Dios. Cuando yo escucho orar a Carlos los miércoles, está orando y se le dibuja una sonrisa mientras ora. Y yo, qué lindo, porque lo hace con ese entusiasmo, ¿sabes? Y ese es el primer amor. Pero cuando tú dices, toca ir a la oración. Entonces ahí empieza un rechazo. Empezamos primero en lo espiritual y terminamos ¿en qué? En la carne. Y la carne no va a querer que tú ores. La carne no va a querer las cosas de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no sentimos la necesidad de confesar cuando estamos mal, cuando hay pecado. ¿Cómo así? Carsten, ¿cómo sabes tú que algo no anda mal, que algo no está bien en casa? Me supongo que Mari estará un poco seria y tú lo notas. Y tú, como dice Silvia, uno anda pianito. Mi esposo dice, ¿qué pasa? Porque yo soy de las que callo. ¿Qué te pasa? Nada. Y ese nada tiene mucho, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado? Que en esos silencios hay mucho. Por ejemplo, mi hija es una lorita cuando llega del cole y yo llego de trabajar. Mamá, fíjate, si tuvo un día bueno, fíjate esto y aquello. Y no para. Y yo, sí, mi amor, sí, mi vida. Pero cuando no me está diciendo nada, ya yo estoy alarmada, ya yo sé que ahí algo pasó, que su día no fue tan bueno. Y en eso lo identifico. Asimismo pasa también. El Salmo 60. Sí, amor. Es 66. Y otro, por favor, me busca Salmo 32:3. Todavía no lo leas. Salmo 32:3. Salmo 32:3, alguien que me lo pueda leer. Y después lee el versículo 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Mientras callé mi pecado. Y es eso que tú sabes que estás mal con Dios y que necesitas confesarlo, que necesitas acudir, pero no al vecino, no al chismoso, sino al que está ungido, ir a tus líderes, a tus pastores. Un ejemplo, por ejemplo, tienes una crisis matrimonial, pero prefieres callarlo. Y el riesgo de no confesar, de no pedir ayuda, es de que te puedes adaptar a esa atmósfera, de vivir entonces de problema en problema, de situaciones en situaciones, y que no está bien. Entonces, lo que nos insta el Señor es a confesar. El versículo 5 de ese mismo capítulo, Silvia, dice: Sí. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonarás la culpa de mi pecado. Entonces, ¿qué toca hacer? Confesar. Confesar. Si yo estoy detectando que en mí hay algo que está mal, pues confesarle y pedir ayuda. Amén. Para que no sigas enfermando. El Salmo 63 del 1 al 6, ahora sí, mi amor.
dice, Dios mío eres tú. Madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Entonces, cuando uno tiene ese corazón ardiente, desea, anhela buscar la presencia de Dios. Pero a medida que nos vamos enfriando, terminamos, como lo habíamos leído en Gálatas 3:3, comenzamos en lo espiritual y terminamos en lo carnal. Luego ya de que guardamos silencio, entonces ya empezamos a justificarnos. Es decir, que nos piden cuenta, el Señor te está pidiendo cuenta. Carlos, ¿qué pasa? No, Señor, es que es quien vive conmigo, es que por el trabajo no puedo orar, es que pierdo la paciencia, el control, porque es que mi marido me provoca. Es que mis hijos no me hacen caso y por eso es que todo el tiempo estoy en modo gruñón en casa. Y de esa manera voy buscando ¿qué? Justificarme. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando el Señor les dijo, no coman del fruto, ¿cierto? Y cuando lo probaron, ¿qué fue lo que hizo Adán? No, Señor, la mujer que tú me diste fue la que me dio. Diciéndole, mira, la culpa la tienes tú, Señor, tú me la diste defectuosa. ¿Cierto? ¿Y qué dice la mujer? No, un momentico, Señor, no fui yo, fue la serpiente. Y si le hubieran preguntado a la serpiente hubiese buscado también otra justificación. ¿A que sí? Entonces, cuando nos justificamos delante del Señor, delante de los pastores o en el trabajo, como sea, es que no estamos cayendo en cuenta, no estamos siendo conscientes de interiorizar en lo que hemos sido negligentes y por eso nos excusamos y por eso nos justificamos. ¿A que sí? Entonces es reconocer cuando hemos sido negligentes. Con Dios, con los líderes, en casa, en cualquier situación. Amén. Ahora yo pregunto, ¿quién aquí ha tratado de comer sin tener apetito? Cuando estoy mala. Sí, a mí me ha pasado que cuando estoy mala, como que me obligo, pero no es que sienta y disfrute la comida, sino que bueno, hagámoslo porque necesito energía. Y sabemos que la palabra del Señor dice en Mateo 4:4 que no solo de qué, de pan vivirá el hombre. Y cuando ya no confieso mi pecado, o cuando sé que algo está mal en mí, cuando empiezo a justificarme, a buscar una excusa, cuando el Señor me está pidiendo cuenta, entonces ya viene como esa falta de apetito, ese anhelo, se pierde ese anhelo por el Señor. Y como lo escribí ahorita Julián en el Salmo 63. Y el Salmo 42 también habla, y hay alabanza, mi carne te anhela, desea, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque nos vamos desconectando poco a poco del Señor, el ejemplo que veíamos. Comenzamos a orar menos, comenzamos a leer menos la palabra, comenzamos ya a dejar de congregar. Bueno, un servicio no me afecta. 2, bueno, iré al siguiente. Pero lo que pasa es que te perdiste el maná de ese día, la palabra puntual que Dios quería darte para ese día. El maná lo recibían ese día, si lo guardaban, ¿qué pasaba? Se dañaba. Entonces, muchas veces que has dejado de congregarte, de venir a la oración, de hacer tu devocional en casa, son oportunidades que estás perdiendo que Dios hable a tu vida. Amén. ¿Y qué pasa? Comienzas a entibiarte. La palabra del Señor dice, mire que el que está firme, que no
caiga. No quiere decir de que ahora somos todos súper espirituales y que no vamos a pasar nunca, porque todos hemos pasado por ahí. Amén. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Y Él responderá las peticiones de tu corazón. De tu corazón. Entonces, el deleite es ese gozo, ese placer, ese disfrute en el Señor. Me estoy maravillando, mira, estoy estudiando la palabra y wow, cómo Dios me está hablando y cómo me da ese rema, esa revelación, o que fluyes en la oración, o que te da la fortaleza física para hacer un ayuno, en fin. Y lo contrario del deleite es la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Aburrido, repetitivo. Y es el que devora el gozo y el placer. Y entonces, en lo que te deleitabas antes orando, Señor, y que no veías que se te pasaba el tiempo, ya empiezas, ¿a qué hora ir a acabar el servicio? Dios mío, está demorando mucho. O en la oración los miércoles, no, que no coja la oración Silvia, porque si coge la oración Silvia es 45 minutos ella orando sola, por así decirlo. Y entonces vamos viendo el servir al Señor como carga, como que pesadez, como una obligación y no como un verdadero deleite. Entonces decimos, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, una de las llaves para que el Señor responda a las peticiones es la oración, ¿cierto? Pero que si va acompañada con el deleite, ¿será que el Señor no vas a conmover el corazón de tu Dios? Y vas a ver respuesta a tus peticiones. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, que esas oraciones vayan acompañadas con el deleite. Amén. ¿Te estás deleitando en lo que haces para el Señor? ¿O estás diciendo, ay, tal día grupo casero? Mari con los jóvenes. Ay, me toca el viernes con los jóvenes. O Silvia con las mujeres. Ay, preparar tema para las mujeres. ¿Cierto? O en casa, si vas a hacer el devocional familiar o contigo. Ay. O deseas. Entonces, te estás deleitando en lo que haces para el Señor, en estudiar su palabra, en congregarte, en orar. ¿Qué pasa cuando el deleite se acaba? Que convertimos la bendición en queja. Convertimos la bendición en queja. Eso lo pude ver en Marta. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, estás preocupada y molesta. Preocupada y molesta. ¿Por qué? Porque se estaba quejando del servicio que estaba haciendo. Mientras María se deleitaba escuchando al maestro, Marta estaba preocupada y molesta. ¿Por qué? Porque no se estaba deleitando en lo que estaba haciendo. Entonces, que no veamos el servicio a Dios, el buscar su presencia, como una carga, sino como un deleite. Y hay una diferencia entre lo que es la disciplina y el anhelo de buscar a Dios. Porque cuando yo sé que me estoy entibiando, necesito poner disciplina. ¿En qué sentido? Porque el cuerpo no va, la carne no va, si tú vas a esperar el deseo, el anhelo de tu orar, déjame decirte que no va a llegar nunca. Entonces tengo que poner la disciplina. No sé. Voy a leer así sea un versículo diario, pero que sepa que me estoy colocando ahí. Ya después va a ir abriendo como el apetito espiritual y ya no me conformo solo con un versículo, sino que ya quiero leer un poco más.
Y lo mismo con la oración y con lo mismo con el congregar. Y la disciplina me va a servir en el momento para volver a arrancar. Pero que lo que Dios en realidad necesita o desea. No es que le hagamos las cosas por disciplina, sino por anhelo, por deleite. Amén. Porque ¿qué pasa a medida que ya no te alimentas, no pierdes ese apetito espiritual? Te vas volviendo un raquítico, anémico, sin fuerza, te estancas, ya no creces. Y como dice Pablo, siendo adultos toca darle ¿qué? Todavía leche, porque son cascaritas de huevo. Entonces, el antídoto para la pérdida del apetito espiritual, ¿cuál sería? Obligarnos, que aunque así en lo físico no tenemos hambre, y por ejemplo, yo que estaba con una gripa en esta semana, no me sabía nada, las comidas insípidas, y yo era comiendo, pero no disfrutaba. Pero es obligarte para poder recobrar fuerzas y energía. Ahora, ¿de qué estás llenando tu vida? Porque de lo que estés llenando, de eso puedes sacar. Si en el día yo leí Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegó una crisis que tuve durante el día. ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo? De ese depósito, de lo que ya yo me alimenté, leí durante el día. Y me enfrenté a una situación y, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si estuve enganchado a escuchar, qué sé yo, rancheras o telenovelas o series en Netflix, ¿tendrá el Espíritu Santo para sacar de ahí de ese depósito y tú poder enfrentar esa situación, esa crisis que te abruma durante el día o durante la semana? No va a tener, el depósito va a estar vacío. Pero si tú lo llenas, el Espíritu Santo va a tener de dónde sacar y tú vas a poder afrontar esas circunstancias y que esas circunstancias no te abrumen. ¿A que sí? Pues a mí en lo personal me ha pasado cuando he tenido el depósito vacío y yo, Señor, cuánto lamento. Y es como que hay esa que el Señor te dice, despierta. Y cuando ya viene esa fatiga tanto espiritual, no sé a cuánto les ha pasado que hay una fatiga física que aunque duerman, sienten que no han descansado. A mí me ha pasado. Que tú dices, bueno, llegó fin de semana o mi día de descanso, voy a aprovechar para dormir bastante. Y resulta que dormiste, pero al día siguiente que vas a trabajar, te levantas y tú dices, Dios mío, he dormido y siento que no he descansado nada. Antes como que me siento más cansada, más pesada para seguir con el día a día. Y lo que pasa es que ya no tenemos cansado tanto la parte física, sino que ya tenemos cansado la mente. Y la mente, en términos bíblicos, se está refiriendo al alma. Es decir, que ya viene un cansancio, no tanto físico, sino también en el alma. Amén. Recordemos que el ser humano es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando estás fatigado en el alma es que estás sometido a estrés. Es decir, cuando la mente no para, sino que está todo el tiempo trabajando. Y no quiere decir que estés abrumado con muchas cosas, porque puede que estés abrumado con muchas cosas. Pero también en la quietud puedes estar estresado y muy abrumado, pensando
tengo que pagar la renta, la situación con mis hijos, ¿sí me entienden? Muchas cosas ahí. Y que la mente no te para en ningún momento. Y cuando vienes a ver ese cansancio físico y mental de tu alma, te lleva a entrar a una depresión. Sí vemos que van siendo de pasito a pasito, cositas a cositas, ¿vale? ¿Qué pasa? Todos tenemos momentos de preocupaciones, de estrés. Pero si esas preocupaciones y esos estrés se convierten en una constante, en un patrón que tú todo el tiempo estás así y te sientes agotado física y mentalmente, ponte pilas, porque eso quiere decir de que necesitas, de que Dios te ayude, amén, a descansar en Él. Esto también lo da una vida débil de oración. Cuando Pedro, el Señor le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Cuando necesitó de que fuesen que les acompañara en oración. ¿Qué pasó después? Momentos después, Pedro estuvo bajo ataque. ¿Y qué pasó? Que fue el mensaje del domingo pasado. Niega a Jesús. Pero ¿por qué vino el ataque y por qué no estuvo preparado para dicho ataque? Porque hubo una vida débil de oración en ese momento. Elías cuando se enfrentó a los 850 profetas de Baal, se sentía ahí fuerte. ¿A que sí? Estoy en el monte. Y los desafió y los mató a todos y pudo con ellos. Pero vino una mujer y le dice, mira, te voy a cortar la cabeza. ¿Y qué pasó con el pobre hombre? Entró en un pánico, empezó a darle vuelta y vuelta en la mente, que terminó en una depresión, metido 40 días en una cueva. El pobre diciendo, yo soy el único profeta que queda. Pobrecito de mí. ¿A que sí? Y son esos momentos en los que el enemigo aprovecha. Porque sientes tú que todo se te junta. Yo me he hecho esa pregunta. Y yo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué me llaman del colegio? ¿Qué es mi trabajo? ¿Qué es la casa? ¿Qué es? Señor. ¿No les ha pasado así? Que siente que todo se junta. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque es una estrategia de Satanás queriendo que tú cambies tus prioridades. Que tú cambies tus prioridades. Y entonces al cambiar tus prioridades, pues pierdes el apetito espiritual, te canses mentalmente, no estés enfocado en las cosas de Dios y pues que no razones, no concuerdes muy bien en tus cosas, sino que vayas en modo automático. También me ha pasado, también he estado en modo automático. Amén. Y esto me recordaba cuando estuvimos en el retiro. Yo escuchaba cuando se dijo, ¿a qué te está llamando el Señor ahora que vuelvas a Hoyo de Manzanares? Y todos nos comprometimos y dijimos eufóricamente, no, el Señor me está llamando a esto y a esto y a esto, porque estábamos ahí en el monte. Pero a lo que ya bajamos y las circunstancias comenzaron a abrumarnos, ¿a que sí? Y de pronto, y entonces era como el Señor, decirle, Señor, aún sí he olvidado lo que yo prometí, porque yo comencé a recordar, y bueno, me acuerdo de esto y esto, pero Señor, si todavía hay algo en lo que no me acuerdo, que yo me comprometí en ese momento de euforia, de que me sentía llena, fortalecida,
también me lo traigas a memoria con tu Espíritu Santo y no fallarte en ello, amén. Porque las promesas que yo creo que menos se rompen es cuando tú estás en esos momentos de flaqueza, de tribulación, porque esas nacen del alma, y yo creo que esas no se olvidan tan fácilmente que cuando tú las haces en esos momentos de euforia, de que tienes la adrenalina encima, para que me entiendan. Y entonces van a haber esos dos momentos vulnerables en la vida a la tentación. Y es cuando no tenemos nada o lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque cuando viene el momento de la escasez y estamos muy abrumados y con miles de cosas, ¿qué pasa? Empezamos a quejarnos, Señor, Señor, ¿cierto? Pero cuando lo tenemos todo, también nos olvidamos de Dios, porque como tengo todo a la mano, ya no necesito de Dios. Tengo todo ahí, estoy bien cómodo, tengo un buen trabajo, tengo buen dinero, tengo salud, tengo una casa. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Porque así es la manera de pensar del hombre. Pero, ¿qué me invita el Señor? Permanecer. Si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho que te pondré. El antídoto, entonces, para no hacer cambio de prioridades, para yo no quejarme o sentirme alejada de Dios porque lo tengo todo, es permanecer fiel en ambas temporadas, en la escasez o lo tenga todo. Amén. El secreto, permanecer en ambas temporadas. Otra cosa, en estos momentos cuando Pedro se vio abrumado porque le negó, porque le decía, mira, tú te pareces a uno de ellos. ¿Qué dijo? ¿Qué le pasó a Pedro? Olvidó su identidad, su llamado. Cuando Jesús muere, ¿qué hizo Pedro también? ¿Volvió a qué? A sus hábitos. Volvió a sus hábitos antiguos. ¿Cómo lo encontró Jesús? Pescando. Cuando Juan le dice, Pedro, mira al maestro. Pedro, ¿cómo estaba? Desnudo. Y si vamos a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo llega a casa, ¿cuál fue la forma de recibirle el padre? Vístanlo. Denle en esa identidad de hijo. Coloquen su anillo. Entonces me está diciendo de que la ropa en la Biblia tipifica eso, identidad de hijo de Dios. ¿Y cómo estaba Pedro? Desnudo, en ese momento que tuvo que tirarse al agua. Entonces, perdió su identidad en ese momento, no que la había perdido, él la olvidó. Olvidó el propósito y el llamado por el cual Dios le había hecho. Amén. Y cuando se pierde el apetito, te va a volver una persona anorésica o bulímica. ¿Qué pasa con la anorexia? Que ya no te pasa la palabra. O bulímico, la recibes y la vomitas. La recibes, pero es que eso fue que Marley se puso a averiguar mi vida y por eso es que está hablando como está hablando, porque la pollita era para mí. O le estuvo preguntando al pastor, o qué sé yo, no lo sé. Pero sí buscamos como rechazamos la palabra. O ya no le cae bien el hermanito porque el Señor le está usando para que le hable. Y entonces si es Julián o Carlos el que están predicando, ya no me gusta. En fin, no sé. Y eso es lo que a lo que conlleva. Cuando ya no permaneces fiel, cuando ya hay una pérdida del apetito, cuando hay una fatiga mental, cuando hay depresión, vuelves entonces, ya la palabra te aburre, te cansa, te hastía. ¿Qué pasa? Vuelves a los malos hábitos. Por ejemplo, el que toma.
Bueno, yo al menos podía ahogar mis penas en el alcohol y podía descansar un ratito. El que escuchaba las baladas, es que yo me sentía identificada con las letras de la canción y como que me sentía comprendida, que no estaba sola. No sé, algún otro con malas amistades, que vuelves otra vez, saliditas, otro al cigarro, al comer comida mucha chatarra, etcétera. Volver a malos hábitos. Nos alejamos también de esas relaciones santas, es decir, ya empiezo a habitar. Bueno, pongamos de ejemplo a Damaris. Damaris está mal con Dios, en el nombre de Jesús, que es un ejemplo. Y entonces sabes que por esta calle es más probable que te encuentres con todos los miembros de la iglesia. Pero esta calle es más corta. Y decides darte toda una vuelta para no encontrarte a ninguno. Y entonces cuando tú estás mal, tú prefieres darte toda la vuelta con la intención de no encontrarte a ninguno y no tener que justificarte y dar explicaciones. Liam, y Liam ve, el pastor, no, yo no contesto esa llamada. ¿Por qué? Porque yo sé que ya es un jalón de oreja. Y puede ser que el pastor solo quería darte un saludito. Mi hijito, Dios te bendiga, que te he extrañado mucho, ¿sabes? Pero como ya tú estás prevenido, tú dices, no, eso yo no lo contesto, porque ya vas preparado. ¿O cuánto les ha pasado que cuando el pastor o la pastora le dice, fulanito, tenemos que hablar? ¿A qué sí? ¿Qué será? ¿Qué he hecho mal? Y quizás no sea todo el tiempo para jalarte las orejas, sino para darte una palabra de ánimo, de fortaleza, para darte un abrazo. Amén. Y por eso necesitamos no alejarnos de esas relaciones santas, porque entre comillas podemos decir, es que mira, yo me voy a desahogar con mi amiga, pero es que la amiga también no gusta tampoco del pastor, y entonces entre las dos ya empiezan a hablar del pastor y yo me estoy desahogando. Eso no es chismear, yo solo me estoy desahogando, no es cotilleo. Me tengo que juntar con alguien que me edifique, con alguien con quien yo en realidad me pueda desahogar y me va a decir las cosas como son. Amén. Que me edifique en todo, que me pueda escuchar, que me pueda aconsejar. Ahora, cuando tú necesitas desahogarte, ¿a quién buscas? ¿A la amiga con quien duras hablando 3 horas pero que nada te edificó? ¿O buscas a un líder y dices, no, necesito ayuda, necesito que me den un buen consejo, no lo que yo quiero escuchar, sino lo que en realidad Dios quiere de mí o lo que en realidad yo necesito? Porque si es lo que yo quiero escuchar, pues llamo a la amiga. Pero si lo que en realidad necesitas es la guía de Dios, vas a llamar y a rodearte de personas que te puedan aconsejar basados en Dios. Amén. ¿Quiénes son tus amistades? Esa es otra forma también de medirte. ¿Quiénes son tus amistades? Entonces, cuando ya vuelves a tus viejos hábitos, viene el cansancio y lo demás, terminas siendo negligente, es decir, cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Sabes que está mal caer en este mal hábito, en este vicio, pero lo sigues haciendo, a sabiendas de que está mal. Perdón. Y cuando viene la negligencia, que Dios te está diciendo, Adelio, ora por favor, ten un devocional personal conmigo.
Y Adelio lo sabe, pero pone de excusa siempre justificándose con el trabajo y no dedica siquiera 15 minutos, media horita para estar con Dios. Eso es negligencia. Que Dios te está pidiendo a los que tenemos llamado ministerio a estar comprometidos con ello en oración y buscando crecer y primero edificarnos y edificar a los demás. Si no lo hacemos, eso es negligencia. Casi siempre cuando hay un fracaso en la vida espiritual, lo digo por mí, en lo personal, siempre ha sido porque hay una Biblia con polvo y un altar descuidado en la oración. Y de ahí comienza el declive. Y cuando ya hay negligencia, viene una insensibilidad espiritual que ya te da igual todo. Jueces 16, 20, 21. Te da igual todo, que ya te alejas totalmente de Dios. Dice así: y le gritó Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó que iba a liberarse como antes, pero no sabía que ya lo había abandonado Dios. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza, le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Entonces, en cada siesta que Sansón tuvo, fue perdiendo algo y fue alejándose cada vez más de Dios. Y llegó un momento en el que él ya se soltó de Dios, y Dios, ¿qué hizo? Le dejó. Ya Dios lo había abandonado, ya no le respaldaba. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Y qué pasó? Perdió la visión. Y en lo espiritual, llévenlo al ámbito espiritual, pierdes la visión. Se lo llevaron a Gaza. Cuando ya pierdes la visión, que ya estás en el pecado, te vas a encontrar en un lugar en el que tú no quieres estar, sino que le pusieron cadenas de bronce. ¿Qué va a hacer el enemigo? Te va a hacer esclavo. Y dice, y lo obligaron a trabajar. Y todo como consecuencia de ir alejándome poco a poco de Dios y no haber tenido una medicina preventiva para ir curando. Esto está mal, tengo que prevenirlo para no ir a mayor. Amén. Y la conclusión la voy a dar con Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? No temas donde quiera que vayas. Dice, no temas ni desmayes. Entonces, cuando estemos cansados, fatigados, el Señor nos está diciendo, esfuérzate. Van a ver que momentos aún esforzándote podemos desmayar. ¿Por qué? Porque van a haber inestabilidades en las emociones, como lo veíamos en el ejemplo que daba cuando estuvimos en el retiro. Hoy todo lo puedo, me voy a devorar el mundo. Y al otro, Señor, es que no me voy a parar ni de la cama. Entonces, otro objetivo de Satanás es querernos desfallecer, querer vernos desmayar en las cosas del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Infundiendo miedo, cobardía hacia las circunstancias que nos rodean de la vida. Amén. Pero en todo caso, el secreto, vuelvo y lo repito, es permanecer, es ser fiel. Amén. Esfuérzate, es tener esa fuerza de voluntad, tanto anímica como física. Voy a obligar a mi cuerpo, aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo frío, pero si hoy toca reunión de oración y sé que necesito oración porque estoy bajo mi fe y necesito
pues obligo a mi cuerpo a que pase un poquito de frío, un poquito de incomodidad, pero que salga el espíritu lleno, que esté llenando mi depósito. De valentía, dice 2 Timoteo 1:7, ¿no te he dado qué? ¿Espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es lo contrario a la cobardía? La valentía. Entonces, lo que vence a la cobardía es la valentía. ¿Por qué? Porque la cobardía nos va a llevar al desánimo, al agotamiento, a la conformidad, a la negligencia y por último a la insensibilidad hacia Dios. Y cuando vienes a ver, puedes estar aquí sentado un domingo, pero hueles a pudredumbre. ¿Por qué? Porque estás muerto ya espiritualmente. Que no nos pase. Que no nos pase, sino que podamos pedir un aroma agradable. Amén. Y termino lo voy a pasar al grupo de la iglesia. Recuerda que el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Recuerda, eso es pecado. Entonces, que Dios nos ayude. Y invito ahí a que inclines tu rostro o te arrodilles, lo que el Espíritu Santo ponga en ti en estos momentos. El tiempo va avanzando, pero es necesario ponernos a paz, a cuentas con Dios. Señor Jesús, hoy tú nos estás abriendo las puertas, nos hace la invitación, Señor, a reconciliarnos contigo, Señor, a decirte, Señor, te hemos fallado, Señor. Tú sabes en qué síntomas de los que yo mencioné estás fallando al Señor. Dile al Señor que restaure, que renueve. Si has comenzado a sentir rechazo hacia lo espiritual, hacia sus cosas, si has dejado de leer esa palabra, si has perdido el deleite, el anhelo, el deseo, y sientes que has entrado en una monotonía, que ya no te gozas con Él, dile al Señor que te perdone y que ponga en ti ese anhelo, ese deseo, ese deleite, así como lo hacía David, así como le pedía David, Señor. Espíritu Santo de Dios, fluye en este lugar. Comienza, Señor, a ministrar cada uno de nuestros corazones, Señor. Trae libertad, Señor. Trae sanidad a tu pueblo, Señor. Trae sanidad de las emociones, Señor. Si necesitas confesar, sabes que algo está mal en ti, confiésale al Señor. Ahí en intimidad con Él, dile, Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti, Señor, pero apelo a tu misericordia y a tu perdón. Señor, Dios, si lo que sientes cansado es tu alma, tu mente, que no para por las preocupaciones,
Dile al Señor Jesús que te revista con su paz, con su amor. Que como dice el Salmo 23, pueda estar en pastos delicados y te haga descansar en ellos. Que traiga esa paz que necesitas. Si lo que necesitas es esforzarte, obligarte a permanecer, dile al Señor que te dé la disciplina, las estrategias para orar, para buscar su presencia. Señor, en el nombre de Jesús, trae de tu refrigerio, de tu renuevo, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Sí, Señor, Espíritu Santo de Dios, llénanos, llénanos. Queremos, Padre, más de ti y ayúdanos a permanecer, a ser fiel, a esforzarnos, a que tu Espíritu Santo nos muestres cuando nos estamos alejando poco a poco de ti, Señor, y no terminemos, como dice en Gálatas 3:3, terminemos en la carne, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu llanura, por tu renuevo, por tu refrigerio a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y terminamos este tiempo con la alabanza que mi hermano, que el Espíritu Santo haya puesto en el corazón de mi hermano Casa para terminar con ella. Dios les bendiga, mis hermanos.